Buen día, mi nombre es Martesela Pacheco García del grupo 03 de la licenciatura en Criminalística y Ciencias Periciales. En este caso voy a hablar sobre lo que es los incendios y los explosivos. Para empezar, pues un incendio es todo fuego que está en descontrol y que puede provocar, pues, puede poner en riesgo más bien la vida del ser humano o de la naturaleza. Existen antecedentes del fuego que nos decían que antes se realizaban observaciones de las fuentes de la naturaleza del fuego, por ejemplo, de cómo caían los rayos o por qué caían y por qué generaba pues fuego al momento de caer. Esa fue una de las causas por las cuales quisieron saber de dónde provenía el fuego y por qué. Posteriormente, ya después que se obtuvo el fuego, se utilizó ya pues para iluminarse, para hacer sus propias comidas o así, o sea, cada quien lo utilizaba pues y lo manipulaba de acuerdo pues a su necesidad de cada individuo. Después lo aprendieron a hacer de diversas formas y también pues conocieron la composición del fuego. El calor, pues el calor es cuando dos cuerpos están en desequilibrio térmico y luego entran en contacto y se consigue un equilibrio cuando el cuerpo de mayor temperatura transfiere esa misma energía al de menor temperatura. El fuego, pues, es el desprendimiento del calor y luz producida por la combustión de un cuerpo, generando chispas, la cual es la que hace que genere el fuego. Existen tres etapas del incendio. La primera es donde pues ya inicia el fuego y hay mucho oxígeno. En la segunda etapa ya se empiezan a generar lo que son las llamas y el oxígeno disminuye un poco. Ya en la tercera fase ya no hay llamas, el fuego ya está en descontrol y no hay absolutamente nada de oxígeno. También existe lo que es el triángulo del fuego, que está compuesta por la combustión, la oxigenación y el calor. En este caso vamos a hablar de un combustible. El combustible viene siendo la sustancia que se quema o que se oxida de una manera muy rápida. La oxidación viene siendo la reacción química, que es una sustancia combinada con el oxígeno y esta pues produce la liberación de calor. Hay combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. En los líquidos hay carbón vegetal, resinas, plásticos, grasas, son algunos de los ejemplos y estos tienen una forma definida. En el caso de los combustibles líquidos están lo que es el petróleo, que es la gasolina, alcoholes, etcétera, y estos tienen volumen. En los combustibles gaseosos, estos pues tienen una forma propia, adoptan la del recipiente en el que se encuentren y puede ser el butano, el hidrógeno, el metano, etcétera. Vamos a hablar también sobre lo que son las combustiones con llama, que estas tienen reacción en cadena y difusión y reignición por calor. Y la que es combustión sin llama, que viene siendo la que es la incandescente, que esta tiene una reacción en cadena inexistente y oxígeno en contacto con el combustible. También tiene combustión como sólido incandescente. La combustión empieza con una llama y pasa en forma gradual a una fase sin llama o residual. Es producida a nivel superficial
y sin la presencia de gases. Hay tipos de combustiones que puede ser de manera lenta y puede ser de manera rápida. Y pueden existir muchos resultados por la combustión, o sea, puede ser el humo, la llama, calor, los gases, etcétera. El oxígeno también pues es la parte fundamental para que se pueda dar el fuego, ya que es el comburente que éste acelera y hace que se produzca la reacción. La concentración de oxígeno que está en el aire desciende y la combustión no se puede producir. Y si es mayor el rango de inflamabilidad, aumenta y la combustión se produce con mucho más energía. Hay medios de transmisión de calor que se dan, que pues tenemos tres en este caso, y el primero pues es la conducción, que esta es la transmisión de la energía calórica que va directamente y es dependiendo de la conductividad y también pues acerca del medio en el que nos encontremos. También está lo que es la radiación, que este es el calor que se transfiere de un cuerpo a otro, ya sea por ondas y viaja en línea recta. La tercera es la convección, que esta es la calor que se transfiere por medio de la circulación y el aire se expande y por este medio es que se transfiere la convección por medio del aire. En los tipos de temperatura hay lo que es la temperatura de gasificación, que lo tiene cada objeto por sí mismo. Esta temperatura es la temperatura mínima a la cual un combustible desprende vapores en cantidades para formar una mezcla inflamable con el aire del ambiente. Y la temperatura de ignición viene siendo la temperatura mínima a la cual un combustible comienza a arder con una combustión sostenida. Pasando a otro tema, vamos a hablar también de lo que es la introducción a la investigación científica de los incendios. Pues en la antigüedad, las personas que investigaban un incendio se consideraban personas que tenían arte y no eran cuestionadas por nadie, porque se suponía que eran personas ya con conocimientos muy avanzados, o sea que ya eran expertos y que eran personas que utilizaban la intuición. Y como hoy en la actualidad la investigación de incendios es considerada pues toda una ciencia y se basa en los métodos científicos, la investigación no deja de ser arte porque se interpreta. Ser investigador de incendios implica destreza, saber dónde, cómo, cuándo se produjo el incendio y por qué. Es de útil importancia la observación porque cuando se recopila la información se hace de manera objetiva y de manera sincera. La metodología pues es la básica para, en este caso de investigaciones, llevar una buena metodología y pues llegar a la verdad. Lo anterior es de vital importancia porque cuando estemos en el lugar de los hechos, un indicio nos puede llevar a una cosa, pero como vayamos encontrando varios indicios nos puede llevar a otra. Debemos determinar pues el origen del incendio, y se pueden hacer muchas búsquedas porque no solo en ese momento vamos a encontrar algo que nos lleve pues a lo que pueda ser la verdad, sabiendo que puede haber otra explicación. Por eso siempre tenemos que llevar una buena metodología y pues hacer bien nuestro trabajo.
Hablando un poco sobre la ética del investigador de incendios, tú mismo tienes que guiarte por los valores de tu profesión y ser tú mismo. No se debe de tomar en cuenta los intereses, perdón, de cada uno en particular. Dentro de la criminalística, no se debe tampoco tener relación con las personas a las que se le está emitiendo algún juicio. El criminalista, perdón, tiene que ser imparcial, objetivo, sin ningún tipo de intereses. Es importante también recalcar que no nos debemos de guiar por el dinero fácil, solo para que pues estemos de la parte de ellos. También hay factores éticos dentro de la investigación, que es, por ejemplo, que la investigación es para llegar a la verdad y no para ser estadísticos. También debe de estar orientada a la prevención de los incendios. También es importante recalcar que no nos debemos de dejar llevar por el dinero solo para poder estar de su lado o cambiar algo en el dictamen que vayamos a emitir. También hay factores éticos de la investigación, como por ejemplo, pues que la investigación es para llegar a la verdad y no para ser estadísticos, y también debe estar orientada a la prevención de incendios. El investigador va a hacer labor de investigar. Hubo una persona de Estados Unidos que fue el mejor investigador de incendios, pero también fue el mejor de incendiando pues lugares. Los investigaba, pero pues también los provocaba para así ver los resultados que él tenía. El código ético de la Asociación Internacional de Investigación de Incendios Explosivos: debes de considerarte capaz, lo profesional y civil deben de coincidir. También debes de aprovechar las oportunidades para crecer en tu misma profesión. Debemos evitar alianzas con algunas asociaciones que pues no son honestos a la manera de actuar. Y pues tener en cuenta que pues una calificación no te va a definir como persona o como profesional. Para tener una certificación en incendios de vehículos tienes que ser mayor de edad. Aunque tengas un buen conocimiento sobre ello, pues tienes que tener una edad determinada. Tienes que también tener estudios mínimo hasta la secundaria y estar acreditado como investigador. Demostrar la experiencia porque se necesite igualmente, y pues tienes que asistir a un curso el cual tienes que acreditar para poder entrar. El proceso del examen es un curso que tienes que aprobar, y no es presentado por el organizador. El examen consiste en 100 preguntas mínimas y son aleatorias. Tienes que aprobar un mínimo de 75 preguntas. Son opciones múltiples y es a libro cerrado y tiene un tiempo de 2 horas. Las investigaciones profesionales son también de gran importancia. La ciencia pues es simple y dentro de su complejidad lo importante pues es la ciencia. Las hipótesis se gestan en el método científico y no actuar bajo prejuicios tampoco. El fuego pues también se mueve de manera científica, y el investigador pues solo busca la verdad, de dónde viene, por qué se produjo, qué lo causó y así.
En una investigación de incendios podemos retroceder o iniciar de nuevo para estar más seguros y siguiendo los pasos de las ciencias. Las hipótesis pueden cambiar y es aceptable porque pues se descubren nuevas cosas y las hipótesis cambian o a veces las hipótesis pues tienen veracidad. No debemos tampoco sentirnos mal si tenemos algún error, al contrario pues lo debemos de aceptar porque son errores que pues nos crecen más como persona y profesionalmente. Se tiene que llevar un buen tiempo también para poder realizar un trabajo pues muy bueno, pero pues tampoco debemos de excedernos tanto, o sea, tardar demasiado. Antes, hablando un poquito de historia, la investigación era empírica y no había una metodología adecuada que se pudiera seguir solo por el conocimiento, o sea, ya sea porque trabajabas en algo y ya tenías el conocimiento, se obtenía de manera empírica, pues, y hoy en la actualidad ya se utiliza como más las metodologías, o sea, tienes que estudiar, averiguar, seguir los métodos científicos y pues ya se da como una investigación más acertada, pues. Ahora vamos a pasar a otro tema que es el de los explosivos. Para empezar tenemos que saber qué es un explosivo. Estos son una combinación de sustancias químicas que bajo alguna influencia de una fuerte física externa, ya sea por alguna percusión, calor o fricción. Al igual pues se genera también una liberación de gases a altas presiones, pero en un determinado tiempo, pero ya tiene que ser un tiempo corto. No todos los explosivos reaccionan con la misma temperatura, otros pueden ser pues a temperaturas diferentes, bajas o altas. Hay elementos que también requieren más energía calórica para poder explotar. Los explosivos no convulsionan, no se queman, sino que estos explotan, o sea, detonan. También cuando los explosivos reaccionan con una fuente física externa, reaccionan de una manera muy violenta y pues puede liberar un frente de llama, o sea, llamas de forma violenta en exceso, o también una frente de presión, que es la fuerza que se siente que te empuja o te arrastra, que son las mismas ondas de la misma fuerza de la explosión las que hace que se genere esto y sientas así como que te empujan. Hay una clasificación de detonadores, que son los detonadores eléctricos y los que no son eléctricos. Los eléctricos tienen funcionamiento con una fuente de poder, baterías, o tienen un polo negativo y un polo positivo. Y los detonadores, los que son no eléctricos, estos funcionan con una fuente directa de calor, ya sea por la combustión, la llama o la temperatura. Tienen una sola línea, tienen mecha lenta y un solo dispositivo conectado. Tenemos que también tener en cuenta algunas precauciones que pues nos pueden alarmar, que puede ser que reaccionan a una mínima diferencia calórica y también que no debemos de tocar los estopines o detonadores por la parte pues que es por donde explota, la parte explosiva, y necesitan 0.5 voltios. También pues todos los explosivos son peligrosos y tenemos que tener mucho cuidado con ellos. El estopín viene siendo un tipo de explosivo que no utiliza corriente alterna y utiliza una fuente de calor o una fuente de poder. También está el estopín de mecha lenta, que esta es la mecha lenta, es la que contiene la pólvora, y la pólvora se quema, se calienta y ya luego pues explota. También están las marcas de engarzado,
que el perito en balística en este caso investiga también marcas de herramientas y las marcas se producen por la utilización de pinzas o desarmadores, etc. Dentro de la microscopía balística, pues se recolecta del lugar de intervención los fragmentos que se encuentran de los estopines, especialmente de donde están las marcas de engarzado. Dentro de los explosivos altos, pues también hay una combustión instantánea, que hace que son liberaciones de energías en forma pues, de explosión. Y también es una reacción química de una sustancia explosiva que produce una onda. Una onda pues de choque que viaja a unas velocidades muy rápidas a través del material de explosivo, produciendo calor y mucho ruido. En los explosivos bajos, pues esta tiene características químicas pues similares a los altos. Aquí la pólvora de flagra y el nitrato de amonio es oxidante. Cuando se combinan pueden explotar. El nitrato de amonio puede hacer cosas diferentes porque cuando se calienta empieza a desprender un gas. Y también la pólvora, perdón, al estar compactada produce gases a presión y también depende de la cantidad puede llegar a explotar. Por otro lado, dentro de la dinamita, cuando hay un deterioro en algún explosivo, ya sea por la temperatura, sufren cambios a nivel químico y también a nivel molecular y empiezan a haber transformaciones salina o de manera salitrosa. Y nos indica que el material pues es altamente sensitivo. Los explosivos también son composiciones químicas y todo producto tiene una fecha de caducidad. Los explosivos también sufren cambios cuando no están correctamente pues, almacenados. Pasando a lo que es la exudación, este es cuando pasa de un estado distinto a un estado húmedo. Cuando el explosivo presenta la característica de salitrosa, este no se debe de manipular por ningún motivo. También está lo que es el enfoque sistemático, que nos habla de que tiene como finalidad investigar, pues mediante la aplicación de una metodología y así obtener resultados de una manera organizada y analíticos. Toda investigación pues también debe de llevar la aplicación del método científico. Pues el método científico nos lleva a identificar los problemas y de ahí definir el problema y redactar los datos para así analizar pues esos mismos datos. Los datos se recolectan, se analizan y permiten emitir una opinión basada en la ciencia y en la técnica. Hablaremos un poquito también sobre lo que son las combustiones gaseosas, que son los gases inflamables y vapores de los líquidos que pueden llegar a su punto de inflamación. La ignición, en este caso, es el proceso por el cual inicia la combustión de una manera automantenida. Esta energía de ignición es la cantidad de energía calórica que debe absorber una sustancia para poder ser inflamable y pueda pues arder. La temperatura de ignición es la temperatura más mínima. Cada cosa o objeto tiene un rango o límite en arder específicamente y cada cosa tiene su punto también de ebullición. Hay un límite superior y un límite inferior. El primero, pues, que es el límite superior, se conoce como el comienzo de las mezclas pobres, que tienen demasiado oxígeno. En el límite inferior, pues es lo contrario, que es el comienzo de las mezclas pues ricas y pues tiene falta de combustible. Si tienes mucho combustible, es mezcla rica y si tienes poco combustible, es mezcla pobre. El límite inferior pues de la
explosividad viene siendo el porcentaje mínimo en volumen de combustible en el aire que llega a producir pues la combustión. Hablando un poquito sobre lo que es el humo, este viene siendo pues una suspensión en el aire de partículas. También está lo que es el hollín, que estas son partículas negras de carbón que se producen, que hace que se produzcan, que son las llamas. Ahora hablando sobre lo que es la energía, pues esta es una propiedad de la materia que se manifiesta para realizar su trabajo. La energía puede cambiar la forma y durante una explosión puede cambiar de energía química a energía mecánica o ya sea cinética. Ya por lo último hablaremos un poquito de la investigación en incendios y explosivos. También hace mención que pues la tradición no existe y quien lo piense pues es una persona anticuada que no aplica el método científico. Hay personas que por estar en un cargo alto creen poder hacer una investigación pues muy impresionante y en realidad pues no están informados lo suficiente porque pues no utilizan lo que es el método científico, que es lo que te lleva a la veracidad.